24 de abril del año 2017, seguiremos hablando de cómo Dios formó la tierra, cómo Dios afirmó el mundo y cómo extendió los cielos. Pero primeramente hablaremos cómo fue formada la tierra como planeta y cómo fue formada las naciones, ¿verdad? Y hablamos primeramente del Salmo 78, versículo 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca, y abriré mi boca en proverbios, y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces hablaremos de las cosas que están escondidas desde los tiempos antiguos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero el capítulo del libro de Marcos, capítulo 4, versículo 22, nos dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hoy sale a la luz lo que está escondido dentro del misterio de Dios y sus identidades. Efesios capítulo 3, versículo 9 nos dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Toda la creación está sujeta al reflejo del pensamiento de Dios, que es el orden de su gloria. Es el orden por el pensamiento, es la gloria de Dios. Todo está dentro del dominio y la potestad de la mano poderosa del que tiene el nombre eterno como Yahweh de los ejércitos, como el Verbo creador, y en él subsisten todas las cosas. Pero vamos a hablar de cómo fue afirmado el mundo. Y en el Salmo 50, versículo 12 nos dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema que ejerce la tiniebla en toda la creación, en la humanidad. Pero cuando hablamos de la plenitud, es todo lo que en él se congrega, todo lo que está integrado dentro de la esencia de Yahweh, dado a la iglesia, dado a su cuerpo. Por eso es que cuando la palabra nos dice que Cristo, quien es la sustancia de la esencia, que es la palabra perfeccionada, es la cabeza de la iglesia, es porque Él es el pensamiento y la revelación en palabra, en gloria, en poder, en la multiforme sabiduría dada a un pueblo escondido, a un pueblo escogido, escondido en el pensamiento de Dios. Él es la cabeza y sin Él nada podemos hacer. Esta palabra viene para distinguir todo lo inmundo y todo lo malformado, todo lo diabólico, todo lo que está mal engendrado dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro del hombre. Por eso, cuando vamos también al Salmos 19, versículo 4 nos dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz,
la voz de Yahweh manifestando la verdad eterna hasta el extremo del mundo, sus palabras. Quiere decir que el mundo tiene una línea, un extremo, un lindero que no puede sobrepasar, que no puede pasar, porque Él fue afirmado en el temor, Él fue afirmado en la sabiduría. Por eso las tinieblas reconoce quién está en la autoridad, quién está en posiciones celestiales en la autoridad del nombre de Yahweh, porque Él tiene un extremo, Él tiene linderos que no puede pasar. Por eso es que el pueblo y la iglesia tiene que ser vestido por una verdad que pueda conmover los cielos y la tierra, que pueda arrebatar y obtener lo que está escondido, lo que retiene los cielos para un pueblo, para los santos, para los que pueden entender y comprender, para poderse ubicar en la profundidad, en la anchura, en la longitud y en las alturas del pensamiento de lo que Dios tiene reservado para este tiempo, para los que guarden su palabra, para los que despierten dentro del entendimiento de toda orden que está plasmada dentro de las Sagradas Escrituras. En Primera de Corintios, vamos a Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, y nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es la manifestación de la palabra eterna. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto está hablando específicamente de la sabiduría terrenal, del entendimiento que viene por el ojo humano en la naturaleza humana. Por eso que cuando hablamos de lo sobrenatural por la naturaleza humana, estamos en rebelión. Por eso es que en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19 nos dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los pensamientos en la sabiduría del hombre es la realidad de tu mente, lo que capta el ojo humano en el exterior, lo que percibe por el ojo es vanidad, es la realidad de tu mente. En el versículo 18 nos dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este presente, en esta realidad, en esta actualidad humana, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hazte ignorante para que puedas entrar en el temor de Jehová, que es por la sabiduría, que es por el esplendor del pensamiento en la multiforme sabiduría de Yahweh. Pero en este versículo nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. El mundo no ha conocido a Dios en el temor del Señor. Y el Señor se dará a conocer por su sabiduría, porque será conmovido los cielos y la tierra, y todo hombre que quede vivo temerá al nombre de Yahweh. Porque Él viene en el protagonismo, Él viene en el ardor del pensamiento de su corazón,
y hacer la acción de su pensamiento en un hecho, porque él viene como tempestad a tomar lo que le pertenece. Y lo que no es suyo será entregado a las tinieblas. Hermano, procede al arrepentimiento. Hoy Venezuela procede al arrepentimiento. Desecha toda ideología humanista, desecha toda ideología política en rebelión y procede con frutos dignos de arrepentimiento. Procede con un pensamiento vergonzoso a buscar la justicia, a buscar la verdad eterna con un acto de reverencia, de rendición y ponerte en una posición quebrantada para ser limpiada por el poder de la sangre del que es eterno, del que venció y tiene todo dominio y potestad sobre los cielos y la tierra. En el versículo 22 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. ¿Y qué es el poder? El poder es la manifestación de la verdad eterna. Y Cristo es la verdad eterna, es la palabra perfeccionada. Si vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 9 nos dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es la palabra perfeccionada, autor de la salvación eterna solo para los que le obedecen, solo para los que le obedecen, no para los que son hijos de desobediencia, como lo habla Efesios capítulo 2, versículo 2. Solo a los que le obedecen, solo a los que se avergüenzan y se arrepienten y buscan la obediencia dentro de la verdad eterna, dentro del poder. Jesucristo es poder, Jesucristo es la sustancia que se desprendió de la esencia de Yahweh, como piedra escogida y preciosa, como piedra en el esplendor del pensamiento de Yahweh, de los ejércitos, en la multiforme sabiduría, pero expresando la verdad eterna en el poder de su nombre. Por eso la tierra y los cielos tiemblan, porque Él es poder. Él es poder y nombre sobre todo nombre. Cuando hablamos de los enemigos de Dios, que son los que van a estar debajo de sus pies, debajo de la acción y los hechos de su pensamiento, Santiago 4, versículo 4 nos dice que todo el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Pueblo, identifica con quién tienes amistad, porque la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios, pero la amistad con el Padre y con el Hijo te lo dice el libro de San Juan, versículo 15, te dice: y si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os la he dado a conocer. Hazte amigo de Dios y no del mundo. Hazte amigo de Dios y no del mundo, porque si no, serás puesto debajo de los pies del Altísimo. Pero cuando hablamos de los cielos que son extendidos en la inteligencia, separado del mal, nos dice en Job capítulo 22, Job capítulo 22, versículo 12 nos dice: ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevada está. Él está posicionado en los cielos, en lo que está separado de toda maldad. En el Salmo 115 nos dice, versículo 16, nos dice: los cielos son los cielos de Yahweh, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha dado la tierra, ha dado los pueblos a los hijos de los hombres, pero lo ha formado por la manifestación de la palabra eterna. Pero cuando vamos a Isaías capítulo 63, capítulo 66, versículo 1, nos dice: y Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis edificado y dónde el lugar de mi reposo? Para entrar a revelar dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo. Para hablar de su casa y el lugar de su reposo, tenemos que revelar algunos detalles, solo enfocarnos en algún detalle del tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el detalle del templo de Ezequiel. Solo un breve detalle, porque es muy amplio la descripción y lo que esconde la revelación de cada uno de este tabernáculo, de las casas y los templos que fueron edificados en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Salmo 19, versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las alturas cuentan el reflejo del pensamiento de Dios. Los cielos describen el reflejo que está en el pensamiento de Dios. En el Salmo 104 nos dice: bendice alma mía Yahweh, Yahweh Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que extiende los cielos como una cortina. Entonces, cuando entremos a descubrir un detalle del tabernáculo de Moisés, podremos entender por qué Yahweh de los ejércitos ordenó a Moisés, dentro de un diseño, cubrir el tabernáculo con cortina. El Salmo 104 nos dice: el que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Quiere decir que el tabernáculo fue vestido de cortina porque
estaba vestido, por lo que se desprendía del pensamiento de Yahweh. Vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Las invisibles es la manifestación de la palabra eterna. Nadie puede ver la palabra, al menos que no esté plasmada, escrita. Tenemos las Sagradas Escrituras donde está plasmada todo lo visible e invisible de Dios. Pero el Señor dice que en su nuevo pacto plasmará y escribirá en la mente y en los corazones ese nuevo pacto. Tengamos por reverencia todo lo que se describe en esta revelación por medio de este video, para poder ser vestido, para poder tener entendimiento de lo que vamos a descubrir, de lo que no tiene excusa dentro de las Sagradas Escrituras, de lo que fue plasmado en un tiempo, pero en el presente veremos qué es. Entonces, para hablar del diseño del tabernáculo de Moisés, tenemos que ir a Éxodo capítulo 26, versículo 1, y nos dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina. Desde aquí nos está hablando de una longitud, igualmente lo menciona en Efesios 3, versículo 18. Tenemos que entender la longitud. En lo referente al pensamiento de Dios nos hablaba de la profundidad, pero aquí en la cortina nos está hablando de una longitud, igualmente como en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 18. Pero entonces vayamos a Éxodo 36, versículo 18. Efesios 36, capítulo 8, y nos dice: todos los sabios de corazón, de entre los que hacía la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. La hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos. Daba la medida de la longitud. Pero hablemos de 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 1, nos dice: y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Yahweh debajo de cortinas. El arca guardaba la ley, y la ley y el arca estaban guardados y cubiertos por cortina. Estaba cubierto, como lo describe el Salmo 104, versículo 2. Él extendió los cielos. Quiere decir que él vestía el arca, el tabernáculo, como la vestidura que tienen los cielos. Quiere decir que él guardaba con el mismo diseño lo que estaba escondido en los cielos, y fue dado a Moisés en el tiempo que tuvo el pueblo
el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés en ese tiempo. En Isaías 40 sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, y él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Lo despliega como una tienda para morar. Tengamos el entendimiento que el tabernáculo de Moisés no era más que el reflejo del pensamiento de Dios para un pueblo, vestido en el mismo diseño que Él extendió los cielos y que describe las Sagradas Escrituras. Este versículo, los cielos están para que cuenten y retengan los pensamientos del Eterno para aquellos valientes que arrebaten y tomen por la eternidad, se ha guardado para los que aman su palabra. Para los que aman su palabra. Nos dice el versículo de Isaías 40, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Plasmaremos este gráfico dentro del origen del diseño y podremos ver cómo nos describe las Sagradas Escrituras el diseño tanto del hombre que fue creado a semejanza de Dios y el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque al hablar de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, nos está dando el reflejo del que es eterno y del que es perfeccionado en la palabra eterna, en la verdad eterna. Pero entonces cuando vemos a Primera de Corintios 2:9, nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? El perfecto amor de Dios lo declara Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Solo los que guardan su palabra. En Primera de Josué, capítulo 1, versículo del 6 al 9 nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová de los ejércitos, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El pueblo hoy ha ido a muchas partes, aún las que el Señor no lo ordenó. Han dejado de meditar en su ley, porque muchos tienen por entendimiento que la ley fue para el Antiguo Testamento. Mentira. El Señor no ha descubierto su pensamiento para que sean caducados, para que sean invalidados y dejado de obedecer en cualquier tiempo por cualquier orden de todo hombre corrompido e inmundo. El Señor no tiene sus pensamientos caducados. La ley no es más que parte del pensamiento revelado por Dios. El Señor nos dice en sus sagradas escrituras que Él no vino a abolir la ley, Él vino a hacer que se cumplan. Hoy se ha traspuesto la ley y se ha invalidado por mano y por orden de hombre. El Señor viene a tomar todo su diseño, todo su pensamiento
para exhibirlo dentro del temor de su nombre, para que sean conmovidos los cielos y la tierra, para poder vestir a su iglesia, a su pueblo, para una palabra que será cumplida, porque Él vendrá como esposo, pero a buscar a una iglesia, a un pueblo vestido como esposa, en la pureza, en la limpieza, en la rectitud, en la integridad, pero con una lámpara encendida, con un espíritu velando y encendido en el ardor de la devoción, de todo el esplendor de su nombre, en la adoración en espíritu y en verdad. Y solo es por la manifestación del poder de la verdad eterna, dentro del esplendor y el reflejo del pensamiento, dentro del orden de la gloria del pensamiento del Eterno. Hoy nos invita Yahweh de los ejércitos a saber y a tener presente que toda dirección e instrucción vienen de la mano de Yahweh en el nombre de Jesucristo. En este tabernáculo tiene la representación de todo lo que Él tiene como pensamiento para el hombre. El sacerdote, para llegar al lugar santísimo y poder escuchar en palabra, en gloria o fuego, era el reflejo y la manifestación de un pensamiento como orden, mandato, ley y precepto. Cuando vamos al vestir del sacerdote, el sacerdote en sus vestiduras tenía el diseño por las piedras de ónice y por oro. El oro y el ónice son minerales que se encuentran en el río Pisón, dentro de las coordenadas del norte del diseño del origen. Nadie podía presentarse delante del pensamiento de Dios si no tenían el diseño y los minerales que ya el Señor desde el Edén, desde el río Pinzón, en las coordenadas del norte, había revelado en Génesis capítulo 2. Nada está de imprevisto. Toda orden, todo diseño, todo lo que está plasmado dentro de la identidad del sacerdocio, dentro del tabernáculo de Moisés, es imprevisto. Nada es infortuito. Todo tiene una medida, un diseño, todo tiene un alineamiento dentro de la voluntad, en el pensamiento del Eterno. Por eso es que Él, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, tenía las exigencias dentro de las vestiduras del sacerdocio, porque estaban las piedras, tanto el oro como el ónice, para distinguir el sacerdote que podía presentarse delante del pensamiento que sería revelado en el lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesucristo se le otorga el sacerdocio eterno y el apóstol eterno, como lo describe Hebreo capítulo 3, él tenía que estar vestido de la misma propiedad y de los mismos minerales y piedras que se encontraban en el norte, en el río Pinzón, declarado por revelación dentro del diseño del Edén. Nada es imprevisto. Todo tiene una alineación, todo tiene una conjetura, todo concuerda, todo se alinea dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros, como llamado, como pueblo escogido, el Señor dice que Él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes y de gente santa. Nadie puede tomar el sacerdocio en la iglesia, en el púlpito, el ministerio, fuera de la alineación, fuera del diseño que nos presenta las Sagradas Escrituras, sin ser vestido por los pensamientos de Dios, sin ser vestido por los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios terminan siendo la cobertura y el revestimiento de todo el pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo no puede ser revestido ni tener la cobertura de hombre, y menos si el hombre se ha levantado en inmundicia, transformando todo pensamiento, injertando y quitando dentro de las Sagradas Escrituras, porque está fuera del revestimiento y la cobertura que es por el pensamiento, que es por el sacerdocio eterno, por la palabra perfeccionada, por el poder de la manifestación de la verdad eterna que se desprende del reino de los cielos. Hay mucha
inmundicia dentro del pueblo y de la iglesia, mucha palabra corrompida, mucha palabra mal formada. Por eso las tinieblas distinguen y van galopando en la creación, en la humanidad, porque la iglesia no tiene la autoridad y la revelación del poder de la verdad eterna, porque todo ha sido trastornado por el pensamiento humanista, en rebelión y en usurpación, en una naturaleza del reino de los cielos, y es por la naturaleza divina. No hay sobrenatural en el reino de los cielos, solo la naturaleza divina, que se describe y se revela por lo que está escondido en la profundidad del pensamiento del nombre de Yahweh, del que es esencia y el verbo creador en todas las sagradas escrituras. El ónice y el oro en las vestiduras del sacerdocio en el tabernáculo de Moisés está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4, versículo 6, versículo 9, versículo 15, versículo 21, el capítulo 25, versículo 7. Dos minerales descritos en el río Pisón, que indica las coordenadas del norte, que nos señala el pensamiento de Dios en la revelación del origen del diseño en Génesis capítulo 2. Solo esto es un detalle que podemos describir, porque es muy largo, es muy extenso, se necesitan muchos días para describir solo el tabernáculo de Moisés, para ir y abordar el templo de Salomón o el templo de Ezequiel. Pero el más largo, el más específico, es el templo de Ezequiel, en la revelación de lo que el Señor quiere dar a conocer al pueblo, a la iglesia. En el templo de Salomón iremos a Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 6. 28, versículo 6. Capítulo 28, versículo 6. Nos dice: y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Pero en el versículo 9 nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Todo intento de los pensamientos de los hombres, de los ministros, de las iglesias, de los que proclaman la palabra de Yahweh de los ejércitos, Dios tiene desnudados sus intenciones. Hermano, iglesia, pongámonos delante, pero avergonzados y con frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor, Jehová de los ejércitos, Yahweh, el verbo creador, viene en protagonismo a rescatar y a tomar todo lo que le pertenece. Pero en el capítulo 28, versículo 13 y 19 nos dice: también para grupo de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Quiere decir que cada utensilio, que cada obra era un ministerio, cada obra y cada utensilio dentro de la descripción del diseño de este templo es ministerio. Nada más en este versículo serían muchos días para descubrir qué ha hecho el hombre con el ministerio, con los utensilios dentro del templo, siendo hechos los utensilios inmundos por no tener la revelación, por ir usurpando,
por ir en rebelión y no tener el entendimiento solo por un pensamiento humano, y no ir al espíritu, a la rodilla, a no ser pervertido por lo que ven nuestros ojos, sin tener la reverencia y el temor que es necesario para poder hablar lo que está escondido en las sagradas escrituras. Tengamos el temor y podamos entrar a un arrepentimiento genuino, digno, para ser hallado limpios e inocentes cuando el Señor venga en su gran día temible, en el ardor y en el furor de su ira, porque Él pondrá en acción y en hecho todos los pensamientos en su corazón. En el versículo 19 del capítulo de Primera de Crónica, capítulo 28, nos dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahweh, que me hizo entender todas las obras del diseño. David declara que fue entendido de toda la obra del diseño. Cuando David declara en Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 19, todas estas cosas a Salomón, él tuvo que descubrir y describir todas las cosas que le fueron dadas a entender por la mano de Yahweh a Salomón, y en reconocer en el versículo 19 y tener la posición y la precisión del diseño por el dedo de la mano de Yahweh. Y Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió Salomón pidió la propiedad por el cual fue afirmado el mundo. Él pidió el temor. Él pidió el esplendor del pensamiento de Dios para poder llevar a cabo esta obra, esta orden de edificar en toda la alineación dentro del pensamiento de Dios lo que iba a reflejar la gloria de Dios, lo que iba a reflejar parte del pensamiento y lo que vendría como simiente eterna. Tendría la diligencia de dejar descrito el diseño, haciendo el templo con sabiduría, ya que el templo sería la descripción de cómo sería y cómo tenía que estar ordenado el interior del hombre dentro de la gloria de Yahweh. La palabra nos dice: busco hacedores de mi palabra. Busco hacedores de mi palabra. Y la palabra nos dice que Él hizo la tierra con su poder. Él hizo a los pueblos con su poder. Por eso Él demanda y exige al hombre que tiene que ser hacedores, tiene que hacer, el mismo verbo de hacer, hacedores de su palabra. El hombre tiene que acomodar lo espiritual en lo espiritual. Pero en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 nos dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh.